Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este día, por sus grandes bendiciones. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 27. Gloria a Dios. Libro de Génesis, capítulo 27. Vamos a tomar unos versículos para tener la enseñanza de esta mañana. Amén. Amén. Capítulo 27, versículos 35 y 36. Gloria a Dios. Creo que la mayoría ya lo tiene porque Génesis es el primer libro de la Biblia y es fácil para nosotros ubicarnos. Amén. Leemos con la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra. Génesis 27, versículos 35 y 36. Dice: Y él dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Amén. Señor bueno, Padre eterno, en Cristo Jesús, en su nombre nos acercamos a ti y queremos presentar, buen Dios, esta enseñanza. Rogamos que hables a nuestras vidas, que ministres conforme a tu propósito, deseo y voluntad, y que esta palabra que viene de tu boca llegue a nuestros corazones con poder, con autoridad, así como enseñaba nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por este día, y porque así como María, Señor, hemos escogido la mejor parte, que es recibir tu palabra en este día. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza en esta mañana es suplantador o sustituto. Escuche bien. Suplantador, que es lo mismo que usurpador, o sustituto. Amén. Gloria a Dios. Tenemos esta lectura que aparece en el libro de Génesis y nos cuenta parte de la historia de Esaú y Jacob, de cómo Jacob obtiene la bendición de su padre y cómo todo esto de una u otra forma va a influir en la vida de este hombre llamado Jacob. Dice la palabra de Dios que Isaac, cuando toma a Rebeca por esposa, pasaron los años y aquí que ella no concebía, no podía dar a luz. Y ya había transcurrido tiempo, alrededor de unos 20 años, después de haberla tomado como esposa. Y dice que él oró a Dios, y Dios permitió que ella concibiese y diese a luz. Y cuando sale en estado, dice que había mellizos en su vientre. O sea que ella tiene 2 bebés y cuando da a luz, dice la palabra de Dios, que salió primero Esaú, que era velludo y rojizo. Pero cuando él está saliendo del vientre de su madre, dice que la mano de Jacob, su hermano, estaba agarrada del pie de Esaú. Su mano estaba trabada al pie de su hermano, agarrado ahí. Entonces está saliendo Esaú y él viene saliendo también en el mismo arranque, en la misma salida. Él se está como impulsando o apoyándose en su hermano y su hermano le está sacando también. Y él era diferente a su hermano, era totalmente lampiño, no rojizo como su hermano, pero venía agarrado ahí de su hermano. Y le colocaron ese nombre que cargó por muchos años,
el nombre de Jacob. Jacob quiere decir tramposo, suplantador, quiere decir también usurpador. O sea, desde bebé parece que le marcaron con un nombre que iba a cambiar su vida y que tal vez iba a llevar acorde a sus actos, acorde a su forma de caminar y de ser en la vida. Ahora bien, ha pasado ya muchos años y dice la Biblia que el padre de estos muchachos, de Jacob, de Esaú, Isaac, estaba ya anciano, viejo, y llegó una edad en la cual él pierde la visión, quedó ciego. Si leen conmigo en el capítulo 1, del mismo capítulo, el versículo 1, perdón, del capítulo 27, dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo. Dos muchachos de la misma edad, mayor porque uno salió primero del vientre y el otro salió después, entonces ahí se consideraba mayor. A Esaú, Isaac, dice la palabra, amaba a Esaú y le gustaba cómo era su hijo Esaú. Era un hombre diestro en la casa, del campo, fuerte, mientras que Jacob era amado por su madre Rebeca. Y Rebeca daba especial atención a su hijo Jacob. Isaac prestaba más atención a su hijo Esaú. Según la tradición, el mayor era el que recibía la primogenitura y también recibía la bendición de su padre. En otras palabras, si había una herencia del padre para los hijos, más de la mitad o la mitad de la herencia era para el hijo mayor y la otra mitad para los otros hijos. Por eso era muy importante la primogenitura, pero también era importante la bendición. Entonces, dice la palabra que se va Esaú al campo a buscar casa, pero Rebeca llamó a Jacob y le dijo: mira, tu padre quiere bendecir a tu hermano y esa bendición yo quiero que te la dé a ti. Ve y búscame 2 cabritos y yo los voy a guisar y tú se los vas a presentar a tu padre después que él coma. Vístete con esta ropa de tu hermano. Hicieron o prepararon un engaño para Isaac, y ese engaño fue tan bueno que, siendo lampiño, Jacob y su hermano muy velludo tomaron las pieles de los cabritos y se las pusieron en sus manos y en el cuello y engañaron a Isaac. Pero dice la palabra que antes de que Isaac le bendiga, le dice: acércate, hijo mío, bésame. Dice que le huelió, sintió el olor de su ropa. Me imagino que era una ropa que tenía un olor característico, la colonia que usaba Esaú, esa colonia de macho del campo, con su olor característico, era diferente a la colonia que usaba Jacob, hombre de la casa y que estaba siempre pendiente de sus ovejas. Lo cierto es que le bendice. Llegamos a los versículos que acabamos de leer. Se presenta Esaú con la casa, con la comida preparada, y le dice: padre, aquí está el guisado, come para que me bendigas. Y él dice: Isaac, ¿y entonces quién vino? ¿Quién vino antes que tú? ¿Quién se quedó con tu bendición? Inmediatamente Esaú entendió que su hermano le había suplantado, se había hecho pasar por él. Pero escuchen cómo dice la palabra. Cuando Jacob le habla a Isaac dijo: esta es la voz de Jacob, pero la ropa, el olor, es el olor de Esaú. ¿Será que Esaú está hablando como Jacob? Él tuvo la duda, pero aún con duda y todo, bendijo a Jacob. Y entonces
Vamos a los versículos que acabamos de leer y dice la palabra, el versículo 35: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, o sea, tramposo, usurpador, suplantador, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, la cual él le vendió por, acuérdense, un guisado ahí, por una comida, un plato de lentejas, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y le pregunta a su padre: ¿no has guardado bendición para mí? No hay otra bendición, solamente tienes una bendición. Y después de esto dice que lloró amargamente, y Isaac también le dijo: bueno, el rocío del campo, y comerás y te fortalecerás, y cuando seas grande vas a quitar el yugo de tu hermano, pero yo puse a tu hermano sobre ti, él va a estar siempre sobre ti porque es la bendición que le he dado. Sin embargo, el tema que nos ocupa en este día es suplantador o usurpador, o la otra palabra también que acabamos de mencionar, suplantador, usurpador o sustituto. Quiero decirle lo siguiente: cuando usted y yo escuchamos estas palabras, suplantador o usurpador y sustituto, las 3 palabras se refieren al que toma el lugar de otro. Escuche bien, las 3 palabras no son opuestas, parece que fuesen sinónimos. Sin embargo, aunque las 3 indican el que toma el lugar de otro o poner una cosa en lugar de otra, no tienen la misma connotación. Cuando usted y yo hablamos de un suplantador, estamos hablando de un reemplazo ilegítimo y fraudulento. Si se está tomando el lugar de otro de una forma ilegítima y de una forma fraudulenta. Sin embargo, cuando estamos hablando de un sustituto, es un reemplazo legítimo y oficial. Entonces podríamos decir: suplantador, tomar el lugar de otro o de alguna cosa de manera fraudulenta o ilegítima. Ese es suplantador. Quitar un objeto de valor y poner otro idéntico pero falso, eso es suplantar. Quitaron una caja que es de oro, pero pintaron otra ahí con color oro y la pusieron ahí. Eso es suplantar, poner en lugar de, pero de una forma ilegítima o fraudulenta. Mientras que sustituto es un reemplazo legítimo y es oficial. Sustituto, el que toma el lugar de otra persona o cosa de manera oficial o temporal. Por ejemplo, en un partido de un juego, la persona que entra en lugar del que sale. En un cargo oficial, el que está ejerciendo el cargo en lugar de la otra persona que le corresponde. Hablamos también de sustituto, cuando una persona en un colegio falta un profesor y otro profesor está dando la clase, él está sustituto. Entonces, llegamos a la parte que nos ocupa. El primer relato bíblico en el cual nos menciona a un suplantador es este relato entre Jacob y Esaú. Jacob, para recibir la bendición de su padre, tomó el lugar de su hermano. ¿Cuántas personas en este tiempo están haciendo este trabajo de hacerse pasar por otra persona para obtener un beneficio? Y es así que muchas personas han conseguido buenos empleos cuando ellos no habían sido llamados para ocupar ese lugar. Sin embargo, se enteraron de que otra persona iba a ir y ellos se adelantaron, tomaron el lugar, aprovecharon la ocasión y hoy en día gozan de una buena posición. Pero todo fue a través de un engaño, a través de aprovecharse de una situación. Dijo alguien así: este mundo pertenece a los vivos, los tontos es para que sirvan a los vivos. Hay una frase que se utiliza en Colombia y en Venezuela, en la parte del Zulia, que dice así. En el Zulia dicen que
un zuliano, un niño zuliano de allá de Zulia que nace, que es tonto, ese se muere chiquito. Pero no dice con esa palabra. Así dicen también en Colombia, que el colombiano que nace tonto, ese se muere chiquito. Todo lo que te ve grande, esos son avispados. Esos son personas que parece que tienen una sagacidad y una habilidad para aprovechar cualquier situación. Es el caso de Jacob, aparentemente siendo una persona muy tranquila de la casa, cuidado por su madre, viviendo siempre al lado de su madre, él desarrolló una capacidad de aprovechar la situación. Y aprovechó el momento cuando su hermano venía del campo para que le vendiese su primogenitura y por un plato de lentejas, ni siquiera le dijo te voy a dar tantas ovejas, te voy a dar, no, por una comida. Y después cuando viene la bendición, su madre le aconseja y él hace lo que dice la mamá, Rebeca, y recibe la bendición. Sin embargo, dijo alguien llamado nuestro Señor y Salvador, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Él engañó a su padre y se aprovechó de su hermano, pero cuando él llegó a la casa de Labán, Jacob, llegó a la casa de Labán, su suegro, dice que hizo un negocio con él, yo te voy a servir 7 años por tu hija. Y dice que cuando se cumplieron los 7 años de trabajo, le entregaron a otra, no la que él esperaba. Lo engañaron. Y tuvo que servir 7 años más, o sea, terminó sirviendo 14 años. Y fue engañado muchas veces por su suegro. O sea, alguien dijo así, para un vivo existe un vivo y medio. Para un avispado y medio. Para uno que se la sabe toda, uno que se la sabe toda y medio. Entonces, eso es algo que la vida nos va enseñando, que cuando nosotros creemos que hemos hecho algo en lo cual hemos ganado ventaja sobre otras personas, ya hay alguien que va a ganar ventaja sobre nosotros, porque hemos sembrado y lo que el hombre siembra, dice la palabra, eso va a cosechar. En la escuela de la vida de Jacob, una vez que sale de la escuela de su casa, entró a la universidad en la casa de su suegro, recibió con grandes creces lo que él sembró. Lo poquito que sembró en casa de su padre, lo cosechó muy grande en casa de su suegro. Y es así que nosotros vamos entendiendo por la palabra que nuestras maldades también tienen recompensa. Y que lo que nosotros hacemos, en lo cual nosotros pensamos que fuimos más vivos, eso también traerá una recompensa. Hacía una carrera ayer y me dice un señor así, mire, trabaje de noche y aproveche los sitios donde están los borrachos. Y me dijo así, a los borrachos se les cobra 2 veces, cuando se monta en el carro y cuando se baja. Y usted va a ver que le va a ir bien. Así me dijo, usted va a ver que le va a ir bien. Haga así como yo le digo. Borracho que se monte y cobre la entrada, cuando se suba en el carro, y cuando se vaya a bajar, vuelva a cobrar. Entonces yo le dije, mire, yo soy cristiano, y yo no puedo hacer eso, porque yo temo a Dios. Entonces, si yo le cobro a usted, es lo que le cobré y no le voy a cobrar otra vez. Porque el mundo dice así, que esas son las cosas que nos van a ayudar para que nos vaya mejor, aprovecharnos del que está en una condición en la cual nosotros podemos sacar ventaja. Ahora bien, presten atención a esta parte. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 101, versículo 7, hablando David, dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Y estas palabras, aunque las dice David, siendo rey, y escribe este salmo, es nuestro Dios quien habla a la iglesia y que nos dice hoy, no habitará en mi casa el que hace fraude, el que vende humo. Y hoy, en este tiempo preciso, parece que esta palabra no se está cumpliendo en la iglesia. Y tenemos muchos vendedores de humo que le están hablando al pueblo
y le están vendiendo una cantidad de humo, y la gente lo que hace es comprar humo, y compra, y parece que están viviendo del humo de estos vendedores. Alguien dijo así: yo no compro ni vendo humo. Cuando yo le digo algo a usted es porque es verdad, y si no le digo algo es porque no lo conozco, o tal vez no sé si es verdad o no es verdad, pero prefiero callar. Sin embargo, no quiero vender humo, ni quiero comprar humo. Pero el Señor dice así: el que está haciendo estas cosas no se va a firmar en mi casa. Llegará un momento que ese vendedor de humo le va a pasar lo que dice la palabra: el que siembra vientos, dice una frase del mundo, va a cosechar tempestades. Y el que está vendiendo humo, ¿qué será lo que podrá cosechar? Va a cosechar algo de ese humo, pero sus obras se manifestarán. Y una vez que sus obras sean descubiertas y expuestas a la luz, alguien va a quedar muy mal si está vendiendo humo. Mateo capítulo 7, versículo 15, el Señor Jesucristo dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, pero con vestiduras de ovejas. ¿Qué vestiduras se puso Jacob? Las vestiduras de su hermano, y se hizo pasar por su hermano. ¿Qué vestiduras se están poniendo los hijos del diablo que entran a la iglesia? Se ponen vestiduras de hijos de Dios y se hacen pasar como hijos de Dios. En las macro iglesias, esas congregaciones grandes, hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Hace 40 años atrás, cuando yo conozco el Evangelio, se decía: ay, fulanito se hace pasar por evangélico porque está enamorado de la hermanita tal. Entonces eran lobitos disfrazados de corderitos porque querían conquistar a una hermana. Y ese era el grande peligro de aquella época de hace 40 años. Personas que se infiltraban en la congregación para conquistar a una hermanita, o mujeres que se infiltraban y se hacían pasar por cristianas porque querían conquistar a un hermano. Hay casos que ya están casados a raíz de eso. Pero bueno, esos casos se veían en aquel entonces. 40 años después, ya no están así entrando a las congregaciones personas que dicen: no, yo soy cristiano en busca de una hermana. Ya vienen con otro propósito de parte del enemigo, propósito de traer división, propósito de traer enfriamiento, propósito de destruir la obra, pero todo lo hacen de una forma muy disimulada, de una forma muy que prácticamente no se percibe. Sin embargo, el Señor Jesucristo, previendo esto, nos advierte y nos dice: guardaos de los lobos que vienen a vosotros disfrazados de ovejas. Son lobos. Y el lobo, por su naturaleza, va a llegar el momento que se va a comer alguna oveja, porque él tiene naturaleza de carnívoro. La oveja no se come a otra oveja, porque ellas comen ese pasto, hierba. Más sin embargo, el lobo no come hierba, y ese lobo va a pasar hambre entre las ovejas hasta que se coma una ovejita. Así se comen algunas ovejitas de la congregación, y así a veces terminan esos lobos destruyendo un rebaño completo. ¿Por qué? Porque se infiltraron como usurpadores, suplantadores, puestos en lugar de los hermanos. Ellos toman el lugar de los hermanos y dicen: yo soy un hermano más, yo soy un creyente más. Pero presten atención, porque esto es entre ovejitas. Pero ¿qué tal cuando las cosas van subiendo y se extienden al ministerio? La palabra también, previendo que estas cosas iban a suceder en los que ministran, dice en Efesios 4:14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vean, estos son suplantadores
de la palabra y de la doctrina. Ellos se meten como maestros, como pastores, como líderes de las congregaciones, y ellos traen engaños, pero engaños muy sutiles, con mucha astucia y con grande error, van desviando el corazón de la congregación. ¿Cómo creen ustedes que nace la doctrina de la prosperidad? La doctrina de la prosperidad comenzó con pequeños versículos y fue impulsando hasta que separó a las congregaciones. Y una parte dijo: nosotros somos prósperos, de la prosperidad, y nos vamos hacia este lado. No podemos compartir con aquellos, porque aquellos tienen una mente mediocre, aquellos tienen una mente que está todavía en la prehistoria, y ellos no han entendido que el Señor nos llamó a salvación, a vida eterna, pero también a prosperidad, a crecimiento, a riquezas. Entonces, por eso ellos se separaron. ¿Cómo nacen otras doctrinas? Son estratagemas de hombres que vienen disfrazados de ministros y meten con artimaña, con mucha astucia, el error. Meten la cizaña y la meten justamente donde está el trigo para que vaya creciendo, pero después ellos mismos se separan y dicen: no, aquellos son cizaña y nosotros somos trigo. Sin embargo, la Biblia dice así, para que entendamos en dónde estamos: por sus frutos los conoceréis. Al final, todo esto va a dejar un fruto. Entonces, al parecer, el suplantador, el usurpador, esa persona que viene con engaño, se está infiltrando o ha estado infiltrándose en las congregaciones, sobre todo congregaciones donde se mantienen apegados a la palabra de Dios. Veamos un caso: la doctrina de la liberación. Esas doctrinas que se tomaron del grupo de G12 se infiltró en las congregaciones y creó dentro del pueblo de Dios una dependencia de los líderes. Mire, hay personas que dicen: Señor, guarda la vida de mi pastor, porque si él se muere no sé qué será de mi vida. Guarda la vida de mi líder, Señor, porque no será qué será de mí si mi líder se va. Señor, y están apegados a una persona y todavía no han entendido que tenemos que estar apegados, arraigados y afianzados con el que dijo: separados de mí, nada podría hacer. Juan capítulo 15, Jesús dijo: ustedes tienen que estar aquí, agarrados de mí, pegados de mí. Al que necesitamos y el que siempre vamos a necesitar se llama Jesucristo. Amén. Mire, mi hermano, nosotros los hombres pasamos y somos, como dijo alguien, hoy estamos y mañana no, pero el Señor siempre va a estar. El Señor no pasará. Nosotros los hombres fallamos, pero el Señor no falla. Nosotros los hombres caemos, pero el Señor no cae. Y si usted está agarrado de un líder, o yo estoy agarrado de un líder, o de un pastor, o de un ministro, o de un apóstol, mis hermanos, con la caída de él, yo caigo. ¿Cuántas personas, después que descubrieron que la gran líder de su obra hizo fraude, renunciaron ya al Evangelio? Escuche, es doloroso ver en los medios que personas como Joyce Meyer, una señora que predicaba y tenía programas a nivel mundial en muchos países, con traducción a muchos idiomas de sus enseñanzas, hoy vemos que está siendo juzgada por delitos de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. Es decir, vemos como personas que muchos idolatraron, como el caso de esta señora, que creció de una forma grande en el Evangelio, que llenó estadios, que multitudes le seguían. ¿Cuántas de esas multitudes, producto de ver un fraude en ella, no se han ido al mundo? Porque estaban agarrados de Joyce,
Joyce Meyer. Ella es mi líder, ella es la que el Señor usa para sanar mi alma, para sanar mi espíritu, porque ella predicaba mucho acerca de esa sanidad interior. Y entonces tenemos personas como los Maldonados, que en un momento surge una lucha entre los dos, la pareja, los esposos Maldonados, se separan, y entonces la congregación se separa también. Una parte de la congregación se va con la señora Maldonado y otra parte de la congregación con el señor Maldonado. ¿Y a quién están siguiendo? Siguen a los señores Maldonados, pero consiguen que en ellos también hay acusaciones de fraude, hay acusaciones acerca de malversaciones. Y entonces muchos se decepcionan y dicen: por eso es que yo no soy cristiano, por eso es que yo me salí, por eso, porque ellos estaban siguiendo un hombre. Pero cuando usted y yo comenzamos a entender Hebreos capítulo 12, donde el Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, puesta la mirada en Él, siguiendo a Jesús, porque Él dijo: mis ovejas yo las conozco, las llamo por su nombre, ellas me siguen. Cuando logramos entender esas palabras de Jesús, comprendemos que no vamos a seguir a un hombre, que no vamos a seguir a un pastor, que no vamos a seguir a un evangelista, que no vamos a seguir a un profeta, que no vamos a seguir a un apóstol, que vamos a seguir solo a Jesucristo. Amén. Y vamos a tener la mirada puesta en Jesucristo. Y pasarán 1000 y una cosa a nuestro alrededor, caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra y a nuestra siniestra, y nosotros veremos como todos caen, pero nosotros seguimos firmes. Y no es porque somos más fuertes que los que cayeron, sino es porque estamos mirando a Jesús, estamos siguiendo a Jesucristo. Mis hermanos, cuando usted mira a su alrededor y ve que otros están cayendo, vaya si usted quiere y pregúntele: ¿dónde tenía los ojos puestos? Y encontrará: es que mi líder, él era el que oraba conmigo, ella era la que me ayudaba para que yo orase, para que leyese la Biblia, y tenían una muleta en otra persona. Cuando el Señor Jesús va a partir de este mundo, dice así: yo no los voy a dejar solos. Y no dijo: les voy a enviar apóstoles, les voy a enviar profetas, les voy a enviar maestros. No dijo: le enviaré mi espíritu. Y cuando usted traduce la palabra, dice que paracletos, en el griego, mi espíritu, paracletos, como esa muleta, es decir, ese punto de apoyo que usted tiene que tener se llama Espíritu Santo. Amén. Ese es el punto de apoyo que necesitamos. Yo no necesito el punto de apoyo del maestro, del profeta, del pastor. No, mi punto de apoyo tiene que ser siempre el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque a Él fue el que el Señor envió para estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Dijo Jesús en alguna oportunidad esta palabra: le voy a enviar a un pastor que los va a cuidar todos los días mientras ustedes estén vivos. No. ¿Le voy a enviar un profeta? No. ¿Le voy a enviar el apóstol? No. ¿Le voy a enviar? No, les voy a enviar el Espíritu Santo. Ese es el que ustedes necesitan todos los días hasta el fin del mundo. Lo seguimos necesitando. Cuando llegamos a Corintios, 2 Corintios capítulo 11, hay unos suplantadores del ministerio también. Y dice la palabra así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Miren, hay dentro de la iglesia de Cristo falsos apóstoles, hay falsos obreros, falsos pastores, falsos maestros, son fraudulentos. Ellos se disfrazan como apóstoles, como ministros de Cristo. Eso está pasando hoy en día. Tenemos muchos infiltrados. Hermanos, es triste ver. Si usted quiere puede verlo en YouTube, puede buscar en otros medios y va a conseguir el pastor gay. No, yo soy el pastor cristiano, pero es gay, homosexual. Porque ese pastor tiene una revelación que Dios lo puso a pastorear a un pueblo de lesbianas, de gay, y él también es gay, él tiene su marido. Hermanos, ¿y usted cree que eso viene de Dios? No. Mire, desde allá, como decía alguien, de la séptima paila del infierno, sacaron esa doctrina, se la metieron a un hijo del diablo, y entonces él se hace pasar como un hijo de luz. ¿Pero a quién engaña? ¿Sabe qué?
La Biblia dice que cuando el ciego guía al ciego, todos van para el hueco. Hay un montón de ciegos que tienen la mente retorcida, que dice la palabra que Dios los abandonó. Capítulo 1 del libro de Romanos. Dios los abandonó en sus propios deseos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a los deseos de su corazón. Entonces ese pueblo que dice, bueno, pero Dios no quiere nada con nosotros. Ah, no, pero ya la iglesia, hay una iglesia, mira, el pastor, la iglesia de los gays. Entonces, bueno, allá van los gays y la gaycha. O sea, van aquellos que son, los que no son y los que parecen y todo eso que están ahí metidos en ese mundo. Dicen, aquí sí, aquí Dios nos ama. Y parece que el diablo allá los abraza y los llena de amor y qué sé yo. Pero cuando esto se extiende de manera fraudulenta delante de una iglesia donde el pastor o el ministro es una persona homosexual y la iglesia no sabe. Salió hace como un año atrás un hombre, pastor de una iglesia, ministro, años, 30, creo que 30 años ministrando como pastor. Y el hombre le daba, los fines de semana, le daba la crisis. Y entonces se vestía de mujer y se iba para un sitio de eso. Hasta que en un momento lo descubrieron alguien y le sacaron fotos y le sacaron videos. Y apareció en los medios de una manera escandalosa el pastor de una iglesia cristiana, vestido de mujer y haciendo su locura en unos sitios de esos de perversión. El diablo lo hunde. ¿Qué estaba haciendo este hombre en la iglesia? ¿Cómo estaba la iglesia? Escuchen, mis hermanos, esto es triste. Cuando estas cosas están pasando en la congregación y nadie en la congregación se da cuenta, quiere decir que en toda la congregación todos estamos mal. Porque el Señor puede revelar la condición de una persona y el Señor puede decir la condición de alguien que está ministrando mal. Pero cuando todos estamos dormidos, mire, nos engañan, somos engañados. Es el caso, como decía, de Joyce Meyer. ¿Cuántas personas y líderes cristianos no fuimos o son engañados o fueron engañados por esta señora? ¿Por qué? Porque se veía simplemente la fachada siempre. Nunca vimos lo que estaba detrás de la fachada. Entonces el Señor dice, hay suplantadores que se están infiltrando hoy en la iglesia y hay unos que se disfrazan como ministros de Cristo y si no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás también es un suplantador. Satanás también es un usurpador. ¿Por qué? Porque dijo un hombre, el ángel Moroni habló conmigo y me mostró unas tablas donde hay la nueva Biblia. Y entonces él sacó una doctrina y salió una religión más. Y hoy el mundo está siendo contaminado. Y se llama los santos de los últimos días, Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones. Pero le habló un ángel y dice la Biblia, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué se va a disfrazar Satanás como ángel de luz? Para hacerse pasar como un ángel de luz. Entonces se convierte en ¿qué? En un suplantador. Cuando se le presenta a algunos hijos de Dios o hijas de Dios y le dice, yo soy un ángel, el Señor me mandó aquí a hablar contigo, hay unas revelaciones que no están en la palabra, pero que yo te las voy a revelar hoy. Y esa persona que comienza a hablar con ese ángel, ¿será que nunca ha leído la parte de la Biblia donde dice, si un ángel del cielo les trae otro evangelio diferente al que nosotros ya le hemos anunciado, sea anatema? Ya cuando el ángel le comienza a decir, no, pero esto fue algo que no se dijo, pero yo te lo voy a revelar hoy. Cuando le traiga una revelación, usted diga, como dice la palabra, apartado de mí y échelo fuera. Y él te vas en el nombre de Jesucristo. Amén. No deseo recibir tu palabra, no quiero tu revelación. ¿Por qué? Porque viene con engaño. Escuche, si Satanás se presenta como suplantador, hago una pregunta. ¿Podrá Satanás en algún momento presentarse como sustituto? Claro. Si es suplantador,
¿Podría ser sustituto también? Eso hay que preguntarse entonces a la palabra, porque la palabra también tiene respuesta. Amén. Entonces dice, así que no es extraño también que los ministros de Satanás se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vayamos un momentico al libro de Segunda de Tesalonicenses. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Gloria a Dios. Antes de que usted llegue a Segunda de Tesalonicenses, yo quiero leerle aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 22, el versículo 10. Dice así: entonces Atalía, madre de Ocosías, esto es en el tiempo de los reyes de Israel, venían reinando puros hombres. Y escuche, porque esta mujer rompió el vaso y rompió todo y cambió todo de un día para otro. Dice así: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo entre los demás hijos del rey, a los cuales mataba, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Ahora escuche, Atalía, viendo que su hijo, que era el rey, le habían matado, había muerto, dice que ella mandó a exterminar los que eran posibles candidatos para ser el rey, y ella se quedó con el trono. Esto se llama usurpación real. Ella suplantó la posición del que le correspondía tomar el reinado y ser rey, y ella se quedó como la reina. Es la única reina que aparece ahí en el libro de los reyes, en el reinado de los reyes de Israel y de Judá. Y ella lo hizo de una forma en la cual aprovechó su poder y su autoridad. Muere el hijo que era el rey, mandó a exterminar a todos los que podían ser el rey en lugar de su hijo, y ella se quedó como la reina. Pasaron 6 años, escuchen, porque el pueblo de Israel soportó como rey a una mujer, el pueblo de Judá. ¿Amén? Y ella estuvo ahí. Pero al final de estos 6 años apareció el niño que le correspondía al trono, y a ella le mataron. Hubo otra mujer que también tomó lugar de usurpadora, y fue la esposa de Acá. La esposa de Acá no se presentó como rey de Israel, pero ¿sabe qué? Acá era el títere y la esposa de Acá era el titiritero. Y entonces ella era quien prácticamente gobernaba acá, y acá gobernaba al pueblo. Ella era una usurpadora. No tomó su posición de esposa del rey, de ser la que estaba ahí al lado de él, sino que quiso estar siempre por encima. Pregúntese esto: ¿por qué casi 3000 años después esta historia se sigue repitiendo? Y se repitió tanto estas historias que hoy en día las mujeres en los puestos de altura, ellas están en un lugar por encima del hombre. Y lo digo casi a nivel mundial. En España nada más existen cientos de leyes que favorecen a la mujer y que perjudican al hombre. Todo esto con el cuento de la liberación femenina, de quitarse el yugo, de yo no sé qué, pero veámoslo nada más a nivel empresarial. ¿Cuántas empresas hoy llegamos? ¿Y quién es el jefe? La señora, la licenciada, la doctora. Y las mujeres siguieron escalando, hasta el punto de que el mundo dio la vuelta. Lo que ayer era normal, un hombre en cualquier cargo, el hombre era el que ejercía autoridad. Hoy es normal que en cualquier cargo una mujer ejerce autoridad. Ya llegaron a la presidencia, y si existe algo más grande que la presidencia, allá llegarán. Mañana la veremos en la Luna, en Marte, en Júpiter, y llegarán primero que nosotros. Veía un chiste, y esto es cruel. Un chiste donde sale un hombre lavando los corotos y está así como medio triste, y le llega a la esposa y dice: ¿qué te pasa? No, mi amor, es que quiero trabajar. No, ¿y qué quieres trabajar? ¿Qué te hace falta? Le dice ella. Le dice: no, pero es que, tú sabes, yo quisiera salir, trabajar, colaborar con el hogar,
y aportar mi plata, y ella le dice, no, usted se me queda aquí en la casa, a usted aquí no le falta nada. Y Ahorita le está dice, bueno para buscarla. está en TikTok. Entonces la mujer le dice así, ¿por qué vas a trabajar si yo te doy todo? ¿Qué te falta? Plata. ¿Cuánto le falta plata? Yo te doy plata. ¿Quieres zapatos nuevos? Ya te compré PlayStation, te compré esto. Y la mujer quiere tener al hombre ahí en la casa. Mire cómo va dando la vuelta a manera de chiste. Pero a manera de chiste, ya hay muchos hombres que se quedan en la casa y la mujer es la que trabaja. Y la mujer, entonces, ¿será esto el plan de Dios o esto vendrá en ese orden de la creación de Dios? No. Dios le dio roles al hombre, Dios le dio roles a la mujer. Ahora, la mujer se ha vuelto usurpadora, suplantadora, y el hombre se ha vuelto usurpador y suplantador. Porque ya el hombre está conformándose con hacer las cosas que hace la mujer, y la mujer se está conformando con hacer las cosas que hace el hombre. O sea, en el rol divino, ellos están suplantando sus funciones. Y esto no viene de Dios. Pero ¿quién quiere que estas cosas marchen así? El enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. En el propósito divino de Dios y en la creación de Dios, Él estableció roles para los hombres, roles para las mujeres. Y cuando los cambiamos, nosotros estamos diciéndole a Dios, ¿tú cómo que te equivocaste? Cuando la mujer trabaja, todo es mejor. Y ella quiere mejores cosas y vivimos mejor. Cuando el hombre es padre de familia, que está metido en la casa, criando a los niños y eso, las cosas son mejores. Entonces le decimos a Dios que Él está equivocado. Eso es suplantar roles que están establecidos por la ley divina y por Dios. Y Dios nos llama a reflexión en este tiempo. Me estoy dejando influenciar por la sociedad y estoy aceptando lo que la sociedad dice, y entonces estoy alejándome del propósito divino y de lo que Dios establece para complacer a la sociedad y vivir conforme a la sociedad de este tiempo. ¿Sabes que alguien dijo así? Si tú no cambias y te amoldas a los tiempos, te vas a quedar en el pasado, en la prehistoria, y todos pasarán por encima de ti. Y la sociedad y los tiempos de este entonces nos dicen que tenemos que aceptar todo. Y entonces caemos en esta parte donde dice así, la palabra, ay de aquellos que a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Y la sociedad nos está diciendo que lo que la palabra dice que es malo, la palabra está equivocada. Dios se equivocó. La sociedad sabe más, los psicólogos saben más, la ciencia sabe más. Y entonces la iglesia se está dejando permear también por todas estas cosas. Amados, nada más viendo ejemplos de suplantar, de usurpar en los roles de hombre y mujer dentro del hogar, vemos como el enemigo está ganando terreno en nuestra sociedad y como quiere ganar terreno también en nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto no sucede nada más allá afuera. Parte de la iglesia de Jesucristo también se está dejando permear por esa ciencia y todo lo que dice el mundo, y se están infiltrando en los hogares y está destruyendo el rol y el propósito que Dios dio para el hombre, para la mujer. Entonces, decíamos, íbamos a ir a leer el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y aquí nos habla acerca del hombre de pecado, ese hombre que se va a levantar en un tiempo y que ya estamos viviendo tal vez esos últimos tiempos donde tal vez aparecerá este hijo de perdición, el hombre de pecado. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, gloria a Dios, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces Pablo dice, el Señor no va a venir, la segunda venida del Señor Jesucristo no se va a manifestar en la tierra antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escuchen, porque esta parte es interesante. Este hombre de pecado, este hijo de perdición, es el mismo que Jesucristo en Mateo capítulo 24 dice así, Mateo capítulo 24, vamos a leerlo porque Jesucristo habló también de esta persona. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 24. Jesús está hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y está hablando acerca de las señales de la venida del Hijo del Hombre, hablando acerca de las señales antes de su venida. Y dice así, capítulo 24, ya lo tenía anotado por acá. Bueno, Jesucristo dijo, antes que se manifestará la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dijo Jesús. Hablando acerca de esta abominación desoladora, es el mismo que habla aquí, segunda de Tesalonicenses, que dice que es ese inicuo, ese hombre de pecado, que se va a manifestar en el tiempo de la gran tribulación. Escuche esta palabra. Este hombre de pecado, esta abominación desoladora, Mateo 24:15 dice, habla acerca de la abominación desoladora, es un sustituto. ¿Qué es un sustituto? Decíamos, un sustituto es un reemplazo legítimo y oficial. Eso es un sustituto. Un reemplazo o una persona que se pone en lugar de otra de una manera oficial y es legal. Es un sustituto. Por eso hablamos de en un partido de fútbol, sale un jugador, entra otro que lo reemplaza, es un sustituto en lugar del que estaba jugando. Este hombre de pecado que se va a levantar en la gran tribulación va a estar en lugar de Satanás. Va a tomar el lugar de Satanás, pero no lo va a hacer con engaño a Satanás, sino que viene de parte de Satanás. Él es el sustituto de Satanás, que se levantará en la gran tribulación. Ahora vemos dos cualidades en Satanás. Una, se presenta como el que toma el lugar de otro, haciéndolo de una forma fraudulenta, llamándose suplantador, o le podemos decir también que se presenta de una forma legal como sustituto a través del anticristo, el hombre de pecado, la abominación desoladora, el nombre que usted le quiera dar, que se va a levantar en la gran tribulación. En este entonces se levantará ese hombre como sustituto en lugar de Satanás. Ya él se ha levantado en otro tiempo como suplantador, como usurpador. Pero vayamos al punto más importante de esta enseñanza. El enemigo y los hombres han de una u otra manera utilizado esta palabra de suplantar para aprovecharse y obtener ventaja y para tener beneficio. Tal vez nosotros inocentemente alguna vez lo habremos hecho y tal vez de una forma sagaz hemos aprovechado una situación y nos hemos hecho pasar por otro y hemos tenido algún beneficio. Pero esta obra de Satanás y esta obra de los hombres, la palabra la manifiesta para que entendamos cuál es ese carácter de parte del enemigo. Y cuando el enemigo se presenta como sustituto a través del anticristo en el periodo de la gran tribulación, lo va a hacer de una forma legal, porque va a tener ese sustituto, esa abominación que nosotros le llamamos anticristo, va a tener todo el poder de Satanás, todo el respaldo de Satanás para gobernar o para estar enfrente del mundo en el periodo de la gran tribulación. Pero llegamos al punto donde vemos a un sustituto que se levantó antes de la creación del mundo. Vayamos un momentico, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, y vamos a ver a alguien que Dios nos muestra que ya se había anunciado para ser un sustituto. Capítulo 13, Apocalipsis,
versículo 7, capítulo 13 de Apocalipsis. Gloria a Dios. 17. Sí, capítulo 13. Dice, y se le permitió al enemigo, a Satanás, hacer guerra contra todos los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, esa abominación desoladora, la bestia, el anticristo. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Escuchen, Jesucristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Él fue inmolado desde que Dios crea el hombre, crea la tierra y todas las cosas. Ya se anunció que Jesucristo iba a ser el Cordero que quita el pecado del mundo, el sustituto en lugar de los hombres que quita el pecado del mundo. Y si nosotros queremos ver la obra del sustituto de los hombres, vayamos un momentico a Isaías capítulo 53. Son versículos que usted y yo conocemos, y donde dice desde el versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, ¿quién tenía que ser molido por sus pecados? ¿Quién tenía que ser herido por sus rebeliones? Nosotros. ¿Quién tomó nuestro lugar? Jesucristo. Si Jesucristo tomó su lugar y tomó mi lugar, quiere decir que Él es el sustituto en lugar de nosotros para recibir ¿qué? La bendición que a usted y a mí nos corresponde. Porque recordemos, cuando comenzamos la lectura, Isaac quiere bendecir a su hijo mayor, a Esaú, y le dice: tráeme la casa para bendecirte. Pero en el caso de Jesucristo, Él no va a recibir las bendiciones que nos corresponden. Él va a recibir el castigo que le corresponde a la humanidad, a usted y a mí, por nuestros pecados. Fue el sustituto que tomó el lugar para padecer por causa de nuestras desobediencias, de nuestros pecados, de nuestras maldades, de todo lo malo que sale de nosotros. Él pagó por ello y sufrió por ello y fue a la cruz por ello, por causa de nosotros. Sustituto, o en el caso de, como comenzamos la enseñanza, Jesucristo se presenta como sustituto. Jamás Jesucristo se presentó como suplantador o como usurpador. Jesucristo tomó nuestro lugar. Y suplantar, y la palabra sustituto significa tomar el lugar de otro, pero Jesucristo lo tomó como sustituto, con un derecho legal, con un derecho que es permitido, porque decimos que sustituto es un reemplazo legítimo y es oficial, y se reconoce que está haciendo algo no de una manera fraudulenta, sino de una manera real. Escuchen, para que usted y yo pudiésemos alcanzar la bendición de poder llegar al cielo, se necesitaba que alguien de aquí de la tierra, que fuese santo, sin mancha, sin pecado, muriese por nosotros. Y no había hombre que pudiese hacer esto. Mire, dice la palabra que hubo un hombre que caminó con Dios, fue traspuesto y Dios se lo llevó. Pero ese hombre llamado Enoc no podía morir por nuestros pecados. Hubo un hombre que trabajó para Dios, fue profeta, hizo milagros, señales, prodigios, maravillas. Y en un momento Dios le levantó y fue a los cielos. Pero Elías no podía morir por nuestros pecados. Un niño recién nacido, que decimos que no tiene pecado, escuche, nosotros decimos no tiene pecado, no puede morir por la humanidad. Ni le podemos cargar nuestros pecados a un niño y decir, bueno, como yo he hecho muchas maldades, voy a sacrificar a este niño para que tú me perdones, Señor. Porque es que ese niño ya tiene la simiente pecaminosa también. Aunque sea un bebé que no ha cometido pecado, él ya nació con pecado. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero dice, el pecado entró al mundo, decía, todos los hombres, por un hombre, por Adán.
Quiere decir que todos los niños que nacen, como Adán pecó, todos los niños que nacen con pecado. La Iglesia Católica le dice el pecado original, el pecado de nacimiento. Todos nacimos con pecado. Por eso ningún niño podía pagar por los pecados. Pero llegó el caso de Jesús. Para que el hombre naciese pecador tenía que ser engendrado por otro hombre. Mas sin embargo Jesús fue engendrado en María, no por un hombre, sino por el Espíritu Santo. Él sí podía ser el sustituto, que tomase el lugar de los hombres, porque nació, fue engendrado sin pecado, nació sin pecado, por lo cual podía pagar el precio por todos los pecadores. Él es el sustituto que la humanidad, no solamente usted y yo, Él es el sustituto que la humanidad estaba necesitando. Juan, cuando le conoce, le ve que viene caminando y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de José Bravo. No. Que quita el pecado de los evangélicos. No. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los que se llaman cristianos. De los musulmanes no. De los cristianos no. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los católicos. He aquí el Cordero de Dios que quita. Digo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí Él que va a tomar el lugar de todos los hombres para pagar por todos los hombres. Y dice la palabra de Dios que Dios Padre, tomando a su Hijo, enviándolo aquí al mundo, cuando lo lleva a la cruz, cuando Jesús va a la cruz, dice, cargó en Él el pecado de toda la humanidad. Cargó en Él el pecado. ¿Y saben qué, mis hermanos? Hace 2000 años sucedió esto. Y cuando Dios carga el pecado de la humanidad en Jesús, hace 2000 años atrás, no cargó el pecado de los que estaban vivos nada más en ese entonces. Cargó el pecado de todos los que nacieron, desde Adán hasta Jesús. Pero ¿sabe qué otro pecado cargó en ese momento? Los que iban a nacer desde Jesús hasta este tiempo, y desde este tiempo hasta que haya humanidad aquí en la tierra. El pecado de la humanidad de todos los tiempos fue cargado en Jesús. O sea, dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Lo puso en lugar de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La única forma, mis hermanos, de que usted y yo pudiésemos llegar al cielo es que alguien pagase por nosotros, porque no podíamos pagar nosotros por nosotros mismos. No podíamos autojustificarnos. La Biblia dice que cuando Dios mira la justicia del hombre, las que nacen de nosotros, delante de Él son como trapos de inmundicia. Y con trapos de inmundicia no podíamos justificarnos delante de Dios. Esas personas que se van para allá, para una montaña y dicen, yo aquí no peco, no hago mal, no miro cosas feas, no tengo malos pensamientos, esos monjes, ¿será que ellos son santos? Bueno, la palabra santo significa apartado. Sí, son apartados porque ellos se apartan, pero mis hermanos, ellos ya nacieron con esa simiente pecaminosa y tienen pecado. Y la única forma que esas personas que están apartados allá puedan llegar al cielo es que miren a Jesucristo, o a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Toda la humanidad necesita de Cristo, toda la humanidad necesita del sustituto, el que Dios envió a morir por nuestros pecados. Continúa Isaías diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Amén. Entonces, ¿quién es nuestro sustituto? El Señor Jesucristo. ¿Tomó el lugar de nosotros? Sí. ¿Como usurpador? No. ¿Como suplantador? No. Tomó el lugar de nosotros como sustituto. ¿Por qué? Porque hizo un reemplazo, estuvo en lugar de nosotros de una forma legítima y oficial, no con engaño, no de una manera fraudulenta. El enemigo también tendrá su sustituto en la gran tribulación. Ese sustituto se llama el anticristo, abominación desoladora, hombre de pecado, hijo de perdición.
Dice la palabra en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos. El justo tomó el lugar de todos nosotros que somos los injustos. Él es nuestro sustituto y que tomó nuestro lugar, que murió en nuestro lugar y que dio su vida para que nosotros en Él tengamos vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús, estando aquí en la tierra, Él estuvo dispuesto a pagar el lugar de nosotros, a recibir la recompensa que merecían nuestras maldades, nuestros pecados, nuestra injusticia. Dice que Dios todo lo cargó en Él. Fue el gran sustituto de los hombres, de la humanidad. Y Dios le exaltó y lo elevó. Dice la Biblia, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Mis amados, Jesucristo no fue el sustituto de los ángeles que pecaron. Jesucristo no fue sustituto en lugar de los querubines, arcángeles y cualquier nombre que tengan estos seres celestiales allá en los cielos. Todos los que pecaron, Él no se presentó como sustituto para ninguno de ellos. La palabra no menciona que Jesús se haya presentado como sustituto para ningún ser celestial, pero sí se presentó como sustituto para todos los hombres. Dice la palabra de Dios que en el principio, antes de la creación de los hombres, Dios hizo su creación celestial. Pero toda esta creación celestial, Él la hizo con su palabra, con el poder de su palabra. Cuando Dios hace la tierra, todas las cosas las compuso, lo creemos en Génesis capítulo 1, con la palabra. Decía la palabra y las cosas fueron hechas. Pero cuando Dios, después que hace los animales, no dijo, hágase el hombre en la tierra. No dijo así. Porque pudo haber dicho, háganse hombres en la tierra. Y pudo haber dicho después, háganse mujeres. Sino que dice, hagamos al hombre. Escuchen. Porque para ser sustituto dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en los animales, en todo lo que se arrastra sobre la tierra. Pero cuando dice, hagamos al hombre, dice que lo hizo al hombre con sus manos. No dijo una palabra. Del polvo de la tierra hizo al hombre. Hizo esa figura y dice, sopló en él aliento de vida. En toda la creación, ni en la angelical, dice la Biblia, y sopló en los ángeles aliento de vida para los ángeles. O sopló en los arcángeles, o en los querubines, o en los serafines que están al ladito de él. No le sopló aliento de vida, pero al hombre sí le sopló aliento de vida y lo hizo con sus manos. Somos una creación especial de Dios. Siendo una creación especial de Dios, antes de que el hombre pisase la tierra, dice Jesucristo fue inmolado. Ya se presentó como el que iba a pagar por el precio de los pecados de la humanidad. Y otra vez usted se pregunta y dice, bueno, pero si ya Dios sabía que íbamos a pecar y todo eso, es que en la presciencia de Dios, Él conoce todas las cosas del pasado, del presente, del futuro, de la eternidad. Mire hermano, alguien podrá decir, sorprendí a Dios esta mañana, amanecí alabando. No, usted no nos sorprendió, ya Dios sabía que usted iba a amanecer alabando hoy a Dios. Sorprendí a Dios, le dije que iba a ir para el culto y no fui. No hermano, usted no va a engañar a Dios. En su presencia, Él conoce todas las cosas. Y ya sabía los pasos que iba a dar la humanidad, los que está dando hoy y los que darán el mañana. Pero dice que lo más importante es que en esa presencia dispuso, y Jesucristo se dispuso para venir a pagar y tomar nuestro lugar. Suplantador, usurpador, sustituto, el que toma el lugar de uno lo hace de una forma ilegítima, con engaño, que es el suplantador, el usurpador. El sustituto toma el lugar de una manera legítima, de una manera oficial y que honra a Dios. Dios es honrado cuando usted y yo ponemos los ojos en el que pagó
por nuestros pecados, en el que murió por nosotros en la cruz. Cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en Jesús, estamos honrando a Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo, Él es el camino. El mismo Jesús lo dijo así, se lo dice a toda la humanidad hoy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el Señor, Dios Padre, pues mandó a Jesús para que nosotros a través de Jesús podamos llegar a Él. El que tomó nuestro lugar para podernos llevar. La única forma que podamos llegar es a través de Él. Escuchen, Romanos capítulo 2 aclara y dice que aquellos que no conocieron a Dios, pero que hicieron cosas buenas, son merecedores de salvación. Sin embargo, esos que no conocieron a Jesucristo como Señor, Dios y Salvador, que se salvaron en la antigüedad y que se han salvado en estos años, necesitaban de que alguien pagase por ellos en la cruz. La única forma de que Romanos 2 se cumpla, donde dice que aquellos que hacen justicia también han sido salvos aún sin haber conocido a Jesús, es porque Jesús tomó su lugar. Sin ellos saberlo, Jesús tomó su lugar allá en la cruz. Murió por ellos también. Amados, toda la humanidad dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Toda la humanidad necesitaba de ese Cordero, de ese sustituto. Pero hoy en día seguimos necesitando de Él. Ya murió por nuestros pecados, ya fue a la cruz, ya nos dio la salvación, ya nos dio la vida eterna, pero para poder caminar con Él, le necesitamos de su ayuda. Y Él dice, no, yo sí los ayudo, y nos da su espíritu, y nos da su palabra, y nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, y el Señor sigue trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque tomó nuestro lugar, y Él tiene un propósito que Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9 lo aclara. Él tiene un propósito de que estemos con Él. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por culpa de nosotros. Dice que si ya Él hizo eso, ¿cuánto más no va a hacer? Para que los que ya hemos llegado a Él, que hemos creído en Él, estemos con Él por la eternidad. Eso lo dice el versículo 9. Si Él hizo lo más grande, que era ir y pagar por nosotros, trabajar en nosotros para llevarnos al cielo, Él lo sigue haciendo y lo está haciendo. Hoy, mañana y cada día seguirá trabajando en nosotros. Algunas veces tendrá que utilizar lazos de amor para traernos a Él, y otras veces utilizará el látigo o el fuego, pero de una u otra forma Dios seguirá trabajando para que su propósito en nosotros se cumpla. Dice la Biblia así, con esto culmino: Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Vamos a darle gracias a Dios.